Bueno, pues respondiendo a esta primera pregunta hay que decir ráfagas para responder y para contribuir. Lo primero es que el horizonte, desde mi punto de vista, es el más negativo que hemos tenido, quizá desde hacía muchas décadas. Básicamente lo que estamos viendo es la instauración de tres tendencias. Una es un protectorado, lo que estamos viendo en Venezuela el día de hoy es la instauración de una especie de protectorado, como lo fue Cuba en 1902, cuando Estados Unidos contribuyó a expulsar a los españoles en la guerra hispano-cubana. La independencia de Cuba se debe a esa situación. Y el control que de la isla tuvo Estados Unidos con la llamada enmienda Platt. Es un protectorado, estamos viendo el proceso interno venezolano, inmediatamente se reformó la ley de hidrocarburos, es decir, hay un proceso de reconfiguración de las fuerzas políticas que están, digamos, transformando la propia manera, la élite política venezolana está transformando, ¿no? Las declaraciones de esa ley de reforma son espeluznantes en términos de la pérdida de cualquier soberanía petrolera, ¿no? Ahí te hablo del petróleo. Y por el otro lado tenemos una ampliación de la aparición de gobiernos vasallos, es decir, de gobiernos que decididamente hasta la genuflexión se arrodillan ante Estados Unidos. Esto es verdad. Creo que nunca lo habíamos tenido de esta manera. Esa diagonal que va de Ecuador a Argentina, pasando por Bolivia y por Paraguay, es otra de las condiciones que están transformando la imposibilidad de ejercicio soberano. Tenemos élites políticas que están entregándose a un proyecto que no es el suyo, porque a Estados Unidos no le interesa, digamos, el desarrollo de esos pueblos ni esos países. Y el caso más dramático es Ecuador. Ecuador es quizá el país más autoritario, mucho más que Venezuela, por cierto. Es un país en crisis, tan dura como la crisis económica de hace unos años, porque ya no estaba en crisis Venezuela. Digamos, hay un enroque. El lugar que tenía Colombia fue el enclave de Estados Unidos durante muchas décadas, está pasando a Ecuador. Paraguay, digamos, no es muy relevante, pero ver cómo se arrastran y cómo se entregan es verdaderamente escandaloso. Es escandaloso. Yo escuché la sesión de la OEA después del 3 de enero y era verdaderamente de una lástima de cómo se expresaban. Básicamente erosionan la soberanía de estos países. Paso al segundo. América Latina va a estar condenada, me parece, con esta condición a fragmentación. Vamos a ser irrelevantes geopolíticamente. América Latina como unidad va a ser irrelevante políticamente. Los últimos esfuerzos de articulación, como fue efectivamente la CELAC, especialmente, que fue parte, una consecuencia del gobierno y del impulso que efectivamente daba Hugo Chávez en los primeros 2000, pues prácticamente va a pasar a la irrelevancia, ¿no? Vamos a enfrentar geopolíticamente un estado de fragmentación. Uso los 2 minutos, el minuto y medio que me queda para decir algunas cosas sobre Venezuela en particular. El problema de Venezuela fue que externalizaron su conflicto interno, lo llevaron a una resolución internacional. ¿Por qué pudo Trump intervenir en un acto escandaloso que es atentar contra un jefe de Estado? Es decir, esto es un acto verdaderamente escandaloso, pero fue factible porque era un país efectivamente con esta externalización del conflicto que tenía erosionada la legitimidad, ¿no? Efectivamente, a diferencia de Hugo Chávez, los gobiernos de la élite posterior a Hugo Chávez tenían una legitimidad mucho menor, ¿no? Y estaban muy cuestionados por múltiples razones. Finalmente, lo último, el petróleo. Se dice mucho, van por el petróleo, Trump lo dijo. Habría que contextualizar todas estas cosas. Efectivamente, es una vieja ilusión venezolana, pero también de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, la ilusión petrolera. Un importante ensayista venezolano, Fernando Coronil, le llamó el estado mágico, ¿no? Es la magia de la naturaleza que nos va a dar riquezas, y que encadenó a ese país a un régimen de tributación por el petróleo, de no productivo, de escasa industrialización, donde literalmente importaban todo, ¿no? Y parece que esa ilusión se la contagiaron a Trump, ¿no? Porque esto de que Venezuela es el país con más reservas probadas, más o menos, eso es una cosa que habría que discutir, porque sí tienen muchas reservas,
pero la posibilidad tecnológica de aprovechar esas reservas está muy lejos, y más cosas técnicas del petróleo, que es el petróleo más pesado, que solamente se puede refinar en algunas instalaciones. Es una ilusión esto también del petróleo, pero es una ilusión que tiene consecuencias para un país durante una larga historia, y esta nueva intervención que, es por supuesto ilegítima, ilegal, y que debe ser condenada a todas luces. Bueno, muchas gracias.